Muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí, que sustancio en la función de portavoz sustituta, y aprovecho para trasladarle a la portavoz la enhorabuena por su reciente maternidad, de todos los que aquí estamos, sin perjuicio de que estoy segura de que muchos lo habrán hecho individualmente. Informaré de las principales materias que han sido abordadas por el Consejo de Gobierno, tanto las que constituyen propiamente el orden del día y se sustancian en un instrumento, en este caso fundamentalmente un acuerdo, como aquellas otras que conforman la actualidad y que pueden ser de interés para todos, y me voy a referir singularmente a cómo está organizado el Día de Extremadura, aunque ustedes ya conocen sus líneas generales. El Consejo de Gobierno ha adoptado un acuerdo de medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase 3 del plan para la denominada transición hacia una nueva normalidad. Les daré los detalles generales y mañana, como todos los jueves, habrá una rueda de prensa del vicepresidente segundo que abundará en estas medidas, así como en otros datos y en otras especificaciones. Por este acuerdo del Consejo de Gobierno se modifica el de 22 de julio de 2020 para introducir nuevas medidas preventivas, delimitar y aclarar el alcance de algunas otras que ya se encontraban vigentes y, algo que es muy importante, compilar y reunir en un único acuerdo, en un instrumento jurídico, por tanto, único, todas las medidas y recomendaciones de alcance generalizado que se habían adoptado hasta la fecha. Las dos nuevas medidas preventivas a las que hacía referencia se refieren, en primer lugar, al cierre de los locales de alterne. Es algo que, como saben, viene ordenado por el Consejo de Gobierno anterior, de la sesión anterior, se ha instrumentado ahora en este acuerdo y se adopta debido a la difícil identificación de la clientela de estos locales, lo que dificulta o hace prácticamente imposible la trazabilidad de los casos, así como al riesgo potencial de transmisibilidad de la enfermedad a un numeroso grupo de personas y la generación, en su caso, de brotes descontrolados. La segunda nueva medida es la limitación de los horarios de las salas de bingo y casinos de juego. Se equipara la actividad de estos locales a la de los bares y establecimientos de hostelería. Las razones son también sanitarias y están justificadas en la concentración de personas durante un tiempo prolongado en espacios cerrados, el consumo de bebidas y comidas que pueden ser incompatibles con el uso de la mascarilla, la participación de personas de edad avanzada y, en cualquier caso, se produce una equiparación en este sentido. En cuanto al otro objetivo de este acuerdo, que, como les señalaba, consiste en delimitar el alcance de las medidas ya vigentes, se contienen especificaciones para autorizar las salidas de residentes en los centros sanitarios. No se permiten aquellas que se realicen por tiempo inferior a 7 días, con el objetivo de minimizar riesgos de salidas de menos de 48 horas en las que no se realiza PCR, por cuanto resulta ineficaz, dado el breve espacio de tiempo en que la persona permanece en el exterior. Y se establece un tiempo prudencial que conjugue la autonomía de la persona con la seguridad del resto de residentes y con la posibilidad para realizar PCR que realmente sirva. Se especifica también el régimen de visitas en centros sanitarios. Se garantiza un número de 2 visitas mínimas por semana por residente y se faculta a los centros para que modulen en el total de visitas semanales lo que estimen mejor en función de sus características, siendo el máximo 1 por día y 1 hora de duración.
Esta es una medida que se adopta en consideración de las diferentes tipologías de centros existentes en nuestra región, que son muy diferentes en función de su naturaleza y del número de residentes. Y por último, como les decía, se aúna en un único instrumento, se compilan todas las medidas que se habían ido publicando hasta la fecha. Se adopta así un principio de buena técnica legislativa, se facilita y se garantiza el conocimiento por parte de los ciudadanos y de este modo se han integrado en este acuerdo la resolución de 17 de julio de medidas excepcionales en el uso de la mascarilla, la resolución de 5 de agosto que establecía recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios públicos y privados, también de 5 de agosto la resolución de medidas en relación con los dispositivos residenciales para personas mayores con deterioro cognitivo, discapacidad y trastorno mental. Se compila también la resolución de 17 de agosto, que recordarán que se dispuso en ejecución de lo dispuesto en la orden comunicada del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto, la resolución de 20 de agosto de medidas en materia de eventos multitudinarios, locales de ocio y centros sanitarios. En el ámbito de esta resolución se ha dado por parte de la consejera de Movilidad cuenta al Consejo de Gobierno de la próxima convocatoria de ayudas extraordinarias para el pago del alquiler. Explicaré por qué se enmarca con una de las nuevas medidas preventivas adoptadas que tiene que ver con el cierre de los locales de alterne. Como recordarán, durante el estado de alarma, el Gobierno de la Nación aprobó un Real Decreto Ley por el que se hacía una modificación del Plan Estatal de Vivienda con el objeto de incorporar programas de ayuda para personas que estuviesen en una situación de insolvencia o de dificultad financiera sobrevenida con motivo de la pandemia. El objetivo principal era evitar los impagos relacionados con la vivienda. Con motivo de esa modificación del Plan Estatal de Vivienda, la Junta de Extremadura convocó las ayudas extraordinarias para el pago del alquiler, con una dotación de 2,3 millones de euros y la posibilidad de ampliar el crédito hasta los 2,7 millones de euros. Hasta la fecha se han gestionado 1.267 solicitudes. El plazo, no obstante, está abierto hasta el 30 de septiembre. Esto nos permite valorar que no se agotará el crédito previsto, por lo que disponemos de fondos de transferencia del Estado para poder desarrollar nuevas ayudas dirigidas a otras situaciones de vulnerabilidad, posibilidad que ya se contemplaba también en la modificación realizada del Plan de Vivienda. El objeto del programa es contar con un recurso directo para atender circunstancias de vulnerabilidad u otras necesidades de un recurso inmediato de alojamiento con carácter temporal a personas refugiadas, desplazadas, migrantes, personas sin hogar ante coyunturas climáticas extremas, pérdida de alojamiento de mujeres víctimas de explotación sexual como consecuencia del cierre de los prostíbulos, que es, en concreto, el punto donde esta ayuda extraordinaria para el pago del alquiler se suma a los esfuerzos realizados, en este caso en colaboración con organizaciones que trabajan con mujeres prostituidas para que el cierre de estos locales no conlleve mayor marginación. Hasta el momento, ninguna comunidad autónoma ha desarrollado un programa con similares características. Tan solo han aprobado un programa especial de vulnerabilidad algunas comunidades autónomas, pero vinculado a situaciones económicas y mediante ayudas directas. La diferencia de nuestro programa es que va dirigido específicamente para ayudar a las mujeres prostituidas, a las mujeres víctimas de explotación sexual o de trata. El Consejo de Gobierno, también en el ámbito de la Consejería de Sanidad,
ha aprobado la convocatoria de subvenciones plurianuales a ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro que presten servicios de centro ocupacional dirigido a personas con discapacidad para los ejercicios 2020-2022. Tiene una dotación de 3.492.196 euros. Está cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo. Es una convocatoria periódica con la que la Junta de Extremadura pretende garantizar a las personas con discapacidad el acceso a recursos que es uno de los objetivos del sistema público de servicios sociales de nuestra comunidad autónoma. Igualmente, se ha aprobado en el ámbito de la Consejería, se ha dado cuenta por parte de la Consejería de Sanidad de una serie de compras de suministros o adquisiciones, por ejemplo, de vacunas frente a la varicela. Son un grupo amplio de asuntos por un importe total de 4.245.000 euros. Entre los suministros destacaría un sistema de monitorización de constantes vitales para la unidad de cuidados críticos polivalentes del Hospital de Campo Arañuelo, financiado al 100% por los fondos FEDER. Y en el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo se ha aprobado el programa REMA para centros privados y concertados como asuntos más relevantes del Consejo de Gobierno de hoy, siendo así que en reseña les trasladaremos otros asuntos que también han sido aprobados. Paso con ello a informarles de las principales características, muchas de ellas ya conocidas, descenderé a algunos detalles más concretos, de la conmemoración el próximo 7 de septiembre, es decir, el próximo lunes, del acto institucional del Día de Extremadura y la entrega de medallas. El presidente de la Junta de Extremadura ya ha manifestado públicamente su deseo de dedicar el Día de Extremadura de este año a las personas fallecidas por la COVID-19, a sus familiares, a sus deudos y a todas las personas de diferentes colectivos que desde el primer momento han estado luchando contra los efectos de la pandemia desde todos los sectores de la sociedad, aportando lo mejor de sí mismo para minimizar los efectos y garantizarnos la salud y la posibilidad de seguir con nuestras vidas, sabiendo, como sabemos, que los efectos han sido terribles. En muchos casos, en todos los casos, de pérdida de vidas humanas irreparables. El Día de la Comunidad Autónoma, ya lo dijo el presidente de la Junta, es el mejor momento para expresar unidos el sentimiento de los extremeños, de condolencia hacia quienes ya no están con nosotros, de pésame a su familia y también de reconocimiento y homenaje a las personas y colectivos cuya dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para servir al objetivo común de juntos superar esta situación. Sanitarios, trabajadores sociales, transportistas, empleados de supermercados y tiendas de abastecimiento, cuerpos y fuerzas de seguridad, voluntariado de las organizaciones sociales, agricultores, ganaderos, personal de limpieza, educadores, personal de prisiones, un amplio elenco de colectivos. Con este acto se pretende, como decía, que el pueblo extremeño tribute homenaje a la memoria de nuestros conciudadanos que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia en nuestra comunidad. Pretende también mostrar la unidad de los representantes de la ciudadanía en la lucha contra la pandemia y en el trabajo conjunto para favorecer la reconstrucción. Como ya lo he dicho y subrayo ahora, también se pretende reconocer a quienes desde los sectores esenciales, públicos y privados, y desde todos los ámbitos de la sociedad, han estado trabajando en primera línea de forma entregada y abnegada para proteger nuestra salud, para garantizar nuestra
necesidades básicas y también nuestro bienestar y, sobre todo, nos siguen ayudando para recuperar la normalidad. Con estos objetivos y estas características es un acto que se pretende que sea de los extremeños, de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas de Extremadura. Es así que el protagonismo de este acto recae en los extremeños, que son los artífices de nuestro desarrollo, de la lucha contra la pandemia y que lo serán también en la reconstrucción. En consonancia con ello, será un acto de sentimiento de dolor, de condolencia, pero no solo será un acto luctuoso, porque será también un acto de reconocimiento y un acto de esperanza. Ello implica o ha implicado varias decisiones que ya se han adoptado y que se han materializado y está todo preparado para el día 7. En primer lugar, la ubicación. Como conocen, será el patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, porque es el Parlamento regional la institución que representa al pueblo extremeño. La presidencia de este acto vendrá representada por la puerta de la Sala de la Autonomía abierta. Esta puerta, como ustedes saben, solo se abre en ocasiones especiales, es la que da acceso al antiguo hemiciclo y con esa apertura de esa puerta y delante de ella la presencia de los galardonados con la medalla de Extremadura, así como, por supuesto, con las banderas institucionales, se simboliza y será el emblema de que se trata de un acto, como les decía, de homenaje, memoria, reconocimiento, gratitud y, sobre todo, de todos y todas las personas que viven y trabajan en Extremadura. Esto hace, además, que por primera vez no habrá intervención del presidente de la Junta de Extremadura el Día de Extremadura. No habrá ninguna intervención política. Tomarán la palabra doña Cristina Blasco en nombre de los galardonados y don Florentino Blasco, director de la Universidad de Mayores, que representa a un colectivo, los mayores, afectados en su afán de saber por la suspensión, de continuar aprendiendo por la suspensión de las actividades docentes de la Universidad de Mayores, para expresar el sentimiento de la ciudadanía extremeña, especialmente el de nuestros mayores. Lo que condiciona toda nuestra vida también condiciona la celebración de este acto. El aforo está muy limitado y en todo momento se cumplirán las medidas de sanidad COVID. Aquí quiero destacar el trabajo realizado desde el protocolo de la Junta de Extremadura, porque cuando se celebraba este día en el Teatro Romano, como en las últimas ediciones, se cursaban miles de invitaciones, cientos de ellas con confirmación, y ahora tenemos el espacio limitado en torno a 100 personas para guardar la distancia de seguridad y garantizar, en todo caso, las medidas de prevención y de higiene que todos estamos obligados a llevar en nuestra vida diaria. Uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento e higiene. Esto conlleva un gran esfuerzo, un gran trabajo, una gran dedicación y espero la comprensión de quienes, a diferencia de otros años, no podrán participar en este acto como invitados. Podrán seguirlo a través de las señales de la radio y televisión de Extremadura, por supuesto con la colaboración de todos ustedes, pero son las circunstancias de este momento, hay que ajustarse a ellas y las características del
espacio con los emblemas que les he señalado y las restricciones de salud pública obligaban a un formato como este en cuanto a las restricciones. Estas serían las principales cuestiones de las que informarles, sin perjuicio de que quedo a su disposición para cuantas preguntas quisieran hacer. Les informo también que el Boletín Oficial del Estado de hoy publica la orden por la que se reparte el subtramo dedicado a educación del Fondo Extraordinario no reembolsable de los 16.000 millones de euros. En concreto, se reparte por comunidades autónomas y se establece la cantidad que corresponde a Extremadura y, pues con ello, en el inicio del curso contamos ya con que en breve llegarán estos fondos extraordinarios que alcanzan la suma de 43,2 millones de euros que se destinarán a gasto en educación, tanto de refuerzo de profesorado como de refuerzo de personal que, lógicamente, deberá acompañar todas las medidas que explicó ayer el secretario general de Educación para el inicio del curso, con las medidas de seguridad previstas, adoptadas, planificadas y procurando la máxima seguridad posible. Y por mi parte nada más, quedo a su disposición. Hola, yo quería que nos aclarara si es posible. Ha dicho que la convocatoria de ayudas extraordinarias de alquiler se dotaba inicialmente con 2,3 millones, que podía ser ampliable a 2,7, pero quería que nos detallara qué cantidad exacta es la que se va a dedicar al alquiler a las ayudas al alquiler de mujeres prostituidas y si nos puede también detallar un poco más cómo van a funcionar estas ayudas, la cuantía que va a ser al mes, qué procedimiento se va a seguir. Bien, gracias por su pregunta. Les decía que la consejera de Movilidad ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del estado de ese programa, de la constancia de que hay remanentes, como el plazo está abierto hasta el 30 de septiembre, hay que esperar hasta entonces, pero se ha puesto en marcha ya la tramitación de estas ayudas, se ha contemplado y se ha coordinado con esa decisión adoptada en el ámbito de sanidad pública. De todos esos detalles les podremos dar información muy brevemente, pero estamos en la configuración de la convocatoria. De lo que ha sido informado el Consejo de Gobierno y ha contado, lógicamente, con el consentimiento de todos sus miembros, es la iniciativa que hay que articular y que hay que poner en marcha. Vicepresidenta, ¿nos podría decir a qué hora comienza el acto institucional en el Patio de los Naranjos? La primera pregunta. Y la segunda, si desde la Junta de Extremadura temen que aumente la presión hospitalaria y en UCI a tenor de los últimos datos que estamos teniendo, sobre todo en la última semana, sobre afectados por COVID. Bien, el acto comenzará a las 9:30 de la mañana. Es un acto de mañana. Será breve, austero, comedido, contenido, emotivo también. Su duración no llegará a las 2 horas. En cuanto a la segunda pregunta, ese temor siempre existe. En cualquier caso, se está haciendo todo lo posible para que no sea así y mañana en la rueda de prensa del vicepresidente podría darle más detalles desde el punto de vista médico-sanitario concreto, pero el riesgo siempre existe y por eso se está trabajando y por eso la cifra de ingresados en UCI, afortunadamente, dentro de la desgracia que esto supone, se procura contener y se harán todos los esfuerzos por nuestro sistema sanitario para que se contenga. Yo le quería preguntar por el fondo de 43 millones que ha recibido Extremadura, si le parece bien ese reparto. Me parece muy bien que, como medida extraordinaria de liquidez y como fondo no reembolsable, el Gobierno de la Nación
haya puesto a disposición de las comunidades autónomas unas cuantías que, en el caso que estamos hablando, Fondo para Educación, el criterio de reparto es un criterio de población de derecho, por lo tanto, es un criterio que pretende ajustarse a las necesidades de cada comunidad autónoma. Tantos niños, tanto corresponde. Creo que es un criterio objetivo. Lógicamente, entiendo quienes piensan que siempre se puede pedir más. En la gestación de este fondo y al principio de la pandemia, cuando se pusieron encima de la mesa diferentes criterios de reparto, Extremadura también pidió, exigió y en parte vio satisfecha esa exigencia, criterios de reparto que atendieran a otros elementos que no fueran solo la población de derecho, como es la población especialmente protegida, como es la población ajustada. Pero en concreto y respecto del fondo, nos parece que es una iniciativa que nos ayuda a las comunidades autónomas a hacer frente a las nuevas necesidades, nos dota de liquidez y eso no implica que no tengamos que hacer otros ejercicios para asegurar el mantenimiento de estos servicios en los próximos ejercicios que van a estar condicionados por la COVID-19. Buenos días. No sé si podría comunicarnos alguna novedad respecto a los incendios del norte de Cáceres. No sé, la situación y, en todo caso, no sé si es el momento de hablar de investigaciones. Bien, como saben, y así ha sido comunicado por la Consejería de Sanidad y por el centro coordinador que se establece en estos incendios, han quedado estabilizados y las investigaciones están abiertas desde el mismo momento en que se produce el incendio. Y continuarán. Los resultados todavía no puedo adelantárselo.